Profe, vieras que ahorita estaba leyendo que a escala nano la segunda ley sí puede ser violada en forma temporal. Mm, Mandame el artículo para leerlo. Está bien, profe, ya se lo mando. Bueno, ok, sigamos entonces. A ver, el que puede prender la cámara, se lo agradezco porque dar clases así es realmente frustrante. Bueno, entonces hay otro postulado que se llama el postulado de Clausius, que es otra de las formas de enunciar la segunda ley. Y dice, es imposible construir un aparato que opere en un ciclo y no produzca otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo frío a otro caliente. Ok, entonces lo que este postulado me está diciendo es que si yo tengo los dos depósitos, ¿verdad? Y tengo algún ciclo ahí con algunas máquinas. Entonces, el postulado me está diciendo que es imposible que ocurra esto. Ok, entonces es imposible mandar calor del depósito bajo al depósito alto sin otro efecto que hacer nada más esto. Entonces decimos, esta máquina es imposible de construir en el planeta Tierra y en todo el universo conocido. Ok, entonces vamos a definir así como definimos la eficiencia para las máquinas térmicas, ¿verdad? Que aquí la definimos, aquí en toda esta ecuación, ¿verdad? Entonces vamos a definir el coeficiente de operación. Entonces, para las bombas de calor se define el coeficiente de operación o desempeño
¿verdad? Como COP, coeficiente de operación o desempeño. Como COP, de refrigeración, por definición, la energía deseada entre la energía requerida. O sea, ¿cuál es la energía deseada en cuando queremos refrigerar? Ok, el calor que quiero hacer viajar del depósito de baja temperatura. ¿Y cuál es la energía requerida? El trabajo neto. Y entonces esto es la QB entre QA menos QB. ¿Verdad? Entonces, el COP de un refrigerador es 1 entre QA entre QB menos 1. Y el COP para una bomba de calor, entonces lo vamos a definir como la energía deseada entre la energía requerida. Entonces, como en una bomba de calor, ¿cuál es la energía deseada? Bueno, el calor que quiero bombear al depósito de alta temperatura. Ok, y la energía requerida igual es el trabajo neto, y entonces es QA menos QB. Y entonces en este caso, esto es 1 sobre 1 menos QB sobre QA. Y esto podemos resumirlo en, ¿verdad? Que el COP de refrigeración es igual a QB entre el trabajo neto. Entonces podemos decir que el trabajo neto por el COP de refrigeración es igual al calor que me hace viajar del depósito de baja temperatura. Y el COP de la bomba de calor o del aire acondicionado, ¿verdad? Es igual al Q que quiero hacer viajar al calor, al depósito de alta temperatura entre el trabajo neto, y entonces podemos escribir que para un aire acondicionado el trabajo neto por el COP de la bomba de calor es igual al Q que mando al depósito de alta temperatura. Ok. Entonces, punto 3, vamos a definir qué son los procesos reversibles. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay una máquina que es la máquina más eficiente que puede existir, que es la máquina de Carnot, pero para definir la máquina de Carnot tenemos que definir los procesos reversibles. Entonces vamos a poner punto 3. Entonces decimos, un proceso
reversible para un sistema es aquel que una vez realizado puede ser revertido sin causar cambios en el sistema o en el ambiente. Tales procesos existen únicamente en nuestros modelos físicos para analizar sistemas reales y predecir comportamientos de los mismos. En realidad, los procesos reversibles no existen en la naturaleza. Las razones por las que no existen son varias, ¿verdad? Pero vamos a ver las más importantes. En todos los procesos reales existe fricción que implica pérdidas de energía en forma de calor y alteración al ambiente. Expansiones no restringidas que alteran violentamente el sistema y sus alrededores. Transferencias de calor debidas a diferencias de temperaturas. Mezcla de diferentes sustancias. Y finalmente, muchos otros fenómenos que producen pérdidas de energía en los sistemas y afectaciones en los alrededores. ¿Verdad? Entonces, a ver, el primero, en todos los procesos reales existe fricción que implica pérdidas de energía en forma de calor y alteración al ambiente. Entonces, por ejemplo, nosotros analizamos un carro y hacemos un balance de energía y está bien. Es un buen balance y es una buena aproximación, pero no estamos tomando en cuenta las pérdidas en calor, en fricción, en las llantas, en los ejes, en los roles, en todo eso, ¿verdad? Entonces, eso hace que un proceso no sea totalmente reversible. O sea, yo puedo mandar un carro rodado, ¿verdad? Que baje una pendiente y que suba hasta cierta altura. Le pongo los frenos, lo suelto y no va a llegar a la misma altura desde donde lo solté. ¿Por qué? Porque no tenía la misma cantidad de energía almacenada cuando ya lo frené. ¿Por qué? Porque había perdido energía en calor, en los ejes, en los roles, en las llantas, con la pista del rodaje, etc. Expansiones no restringidas que alteran violentamente el sistema. Por ejemplo, si tengo un globo, lo lleno con hidrógeno y lo pongo a flotar en la atmósfera, ¿verdad? Y le pongo un alfilerazo, el globo explota, se mezcla nitrógeno con el resto de nitrógeno de la atmósfera y el oxígeno, etcétera. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo hago reversible? Es imposible, ¿verdad? Entonces, esas expansiones violentas y ¿cuál es otra expansión violenta y que no se puede controlar? La explosión en los motores de combustión interna, ¿verdad? Explotan, produce un movimiento, etcétera, y no lo puedo reversar,
¿Ok? Transferencia de calores debidas a diferencias de temperaturas. Igual en el mismo ejemplo del carro, los calentamientos de las llantas, ¿verdad? Que provocan transferencias de calor hacia las partes frías, etcétera, y entonces se producen procesos que no son reversibles. Mezcla de diferentes sustancias. Bueno, supóngase que usted tiene un pistón con un diafragma en medio, ¿verdad? Y usted tiene del lado derecho oxígeno y del lado izquierdo nitrógeno. Retira el diafragma y se mezclan el nitrógeno y el oxígeno. ¿Cómo hace para reversar ese proceso? Es imposible. ¿Ok? Entonces, y que el ambiente quede sin modificar, ¿verdad? Porque esas son las condiciones de los procesos reversibles. Que usted pasa del estado 1 al estado 2 es reversible si puede pasar al estado 1 sin alterar el ambiente. Y eso es imposible. Y muchos otros fenómenos que producen pérdidas de energía en los sistemas y afectaciones en los alrededores. ¿Ok? Bueno. Entonces, para los que no existen, ¿verdad? Para los procesos reversibles, se cumple la siguiente relación. ¿Verdad? Entonces, eso lo vamos a demostrar más adelante. Pero para estos procesos, se cumple que el calor que va al depósito de alta entre la temperatura del depósito de alta es igual al calor que viaja del depósito de temperatura baja a la temperatura baja. Y entonces ahora sí podemos definir el ciclo de Carnot. Entonces, el ciclo de Carnot corresponde a una máquina ideal cuya eficiencia es máxima. Es un ciclo teórico, por lo que en realidad no se puede construir una máquina que se desempeñe igual. Carnot lo diseñó y está compuesto de cuatro que se desempeña igual. Carnot lo diseñó y está compuesto de cuatro procesos básicos. Primero, un proceso isotérmico reversible en el cual calor es transferido a o desde el depósito a alta temperatura. Segundo, un proceso adiabático reversible en el cual la temperatura del fluido decrezca de la alta temperatura a la baja temperatura o viceversa. Tercero, un proceso isotérmico reversible en el cual calor se transfiere a o desde el depósito a baja temperatura. Y finalmente, un proceso adiabático reversible en el cual la temperatura del fluido crece de la baja a la alta temperatura o viceversa.
Ok, Carnot fue un físico e ingeniero francés que voy a traer el libro. Entonces les decía, Carnot fue un físico e ingeniero francés que estudió todas las máquinas térmicas y diseñó este proceso. Y él era tan avanzado en su tiempo que nadie le dio pelota. Y entonces no volvió a escribir nada, ni volvió a publicar nada y se murió muy, muy triste porque nadie le dio pelota de nada. Sin embargo, pasado el tiempo, todo el mundo le reconoció el trabajo y etcétera, ¿verdad? Este es el libro que él escribió. Está traducido al español, ¿verdad? Yo lo logré conseguir a través de la biblioteca, ¿verdad? Y aquí es donde describe él la máquina que él diseñó, ¿verdad? Entonces se llama Reflexiones sobre la potencia motriz del ¿qué dice ahí? Voy a tener que ponerme los anteojos. Del fuego y sobre las máquinas aptas para desarrollar esta potencia. ¿Eso qué es, profe? ¿Una máquina perpetua o qué? No, es la máquina más eficiente que hay construida en la mente humana. ¿Ok? Ese se llama el ciclo de Carnot o la máquina de Carnot. ¿Ok? Entonces es la máquina ideal más eficiente que hay. Entonces nosotros lo que hacemos, ahora van a ver más adelante en los problemas, es que comparamos la máquina con la máquina de Carnot. Si es una máquina mucho más eficiente que la máquina de Carnot, el problema está malo y la solución está equivocada, porque la máquina más eficiente que puede existir es la máquina ideal de Carnot. El resto de máquinas reales tienen menor eficiencia que la máquina de Carnot. Entonces es una máquina que él la diseñó idealmente y que él dijo, bueno, si pudiéramos diseñar esta máquina, sería la máquina más eficiente que hay. Y en efecto, así es. Pero no se puede construir. ¿Por qué? Por las razones por las cuales los procesos no son reversibles, ¿verdad? Acuérdense que él dijo un proceso isotérmico reversible. Un proceso adiabático reversible. Un proceso isotérmico reversible. Y por último, un proceso adiabático reversible. Entonces, resulta que los procesos reversibles no existen, solo en nuestro modelo físico-matemático. Entonces, no se puede construir la máquina de Carnot. Entonces, es una abstracción de la mejor máquina que podríamos construir, ¿verdad? Si lográramos hacer procesos reversibles, pero no los podemos hacer. Entonces, esquemáticamente, la máquina de Carnot es como sigue. Si lo logramos representar en un diagrama PV, entonces nosotros tendríamos aquí, nosotros tendríamos aquí una línea isotérmica, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a poner en un diagrama PV, el proceso de Carnot sería como sigue. Aquí tendríamos una línea de temperatura constante.
Y aquí tendríamos una línea de temperatura constante también. Esta sería la temperatura alta, que es constante. Y esta sería la temperatura baja, que es una temperatura constante, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué constante? Bueno, porque quiere procesos isotérmicos, o sea, a una misma temperatura, ¿ok? Que ya los vimos. Entonces, el proceso de Carnot sería viajar, digamos, del estado 1 al estado 2, del estado 2 al estado 3, del estado 3 al estado 4, ¿verdad? Entonces, este sería el proceso de Carnot en esta dirección. Entonces dice, un proceso isotérmico reversible en el cual calor es transferido a o desde el depósito a alta temperatura. Entonces aquí tenemos el calor, digamos, si estamos expandiendo, ¿verdad? Entonces aquí transmitimos QA. Si es en esa dirección, entonces aquí transmitimos QA. De 2 a 3 es una expansión adiabática reversible. Digamos que tuviéramos una turbina adiabática, ¿verdad? Especial, reversible, que no desperdiciara calor a los ambientes, ¿verdad? Entonces, pasaría el fluido de temperatura alta a la temperatura baja y aquí obtendríamos trabajo, el trabajo del ciclo, ¿verdad? Después, un proceso a temperatura constante en el que pasamos a un proceso isotérmico reversible en el cual el calor se transfiere a o desde el depósito a baja temperatura, o sea, por ejemplo, el condensador, ¿verdad? Aquí el condensador le pasa el calor bajo al río o al océano o al mar, a lo que sea. Y luego un proceso adiabático reversible en el cual la temperatura del fluido crece de la baja a la alta temperatura y viceversa, ¿verdad? Entonces, aquí, bombeamos reversible en el cual la temperatura crece, de la baja, lo bombeamos, aquí le metemos trabajo de la bomba y lo metemos a la caldera donde donde se le pasa. Sí, está bien. Entonces aquí la eficiencia térmica de este ciclo sería 1 menos QB entre QA. ¿Verdad? Este que está aquí sería nuestro ciclo que ¿verdad? Entonces aquí tenemos que le pasamos calor al fluido, le sacamos trabajo en una turbina adiabática, le sacamos calor a temperatura constante, o sea, el río está a temperatura constante, entonces se le saca calor y lo pasamos luego con la bomba a la temperatura donde se le va a adicionar calor a temperatura constante. ¿Ok? Entonces, hay un teorema de Carnot el cual dice, ninguna máquina térmica
real operando entre dos depósitos de energía puede ser más eficiente que la máquina de Carnot operando entre los mismos depósitos. Entonces, para demostrar esto, ¿verdad? Simplemente hacemos la siguiente consideración. ¿Verdad? Decimos, voy a tener un depósito a alta y entre los dos depósitos voy a poner dos máquinas. Una de Carnot ¿verdad? Entonces aquí voy a tener una máquina y entre estas dos máquinas, ¿verdad? Tengo otro. Entonces aquí voy a decir que obtengo QA aquí y desecho QB aquí. Ajá. Ok, entonces, aquí voy a obtener un trabajo que se lo vamos a meter a esta otra máquina que es un ciclo de Carnot que va a operar entre los dos depósitos. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, vamos a ver. Tenemos un ciclo de una máquina térmica que produce un trabajo. ¿Verdad? Ese trabajo vamos a suponer que es igual a un trabajo de la máquina de Carnot. Y eso le vamos a meter a una bomba que trabaja bajo un ciclo de Carnot. Entonces, aquí vamos a tener el Q del depósito de alta, ¿verdad? Este es el TA y este es el TB. Entonces, aquí vamos a tener el calor que se pasa al depósito de baja temperatura. Del depósito de baja temperatura vamos a tener un Q de Carnot y un Q alto de Carnot. Entonces vamos a suponer que la eficiencia de la primera máquina es mayor, ¿verdad? Supongamos. Ok, aquí. Esto es muy importante que ustedes lo vean como
el sistema, el volumen de control, donde vamos a pasar el trabajo de la máquina más eficiente, que estamos asumiendo que es más eficiente que la de Carnot, lo vamos a pasar a la bomba de Carnot. Entonces, aquí, supongamos que la eficiencia de la máquina es mayor que la eficiencia de la máquina de Carnot, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos sacar que esto es el depósito que va el calor que va hacia el depósito de temperatura alta menos el que sacó la máquina que según nosotros es más eficiente, ¿verdad? Y esto que está aquí es el calor de la bomba de Carnot menos el calor de la que va a de la bomba no, del depósito de baja temperatura de Carnot menos el calor que va a baja temperatura de la máquina más eficiente, ¿verdad? Entonces, si la eficiencia de la máquina es más alta que la eficiencia de Carnot, entonces esto implica que eta es el trabajo de la máquina más eficiente entre QA, ¿verdad? Por definición de eficiencia. Entonces, eso sería mayor que el trabajo de la máquina de Carnot entre el QAC, ¿verdad? Que va al de alta de la máquina de Carnot. Entonces, si eso es así, esto implica que QAC es mayor que QA, ¿verdad? Porque si esta cantidad es mayor que esta cantidad, ¿verdad? Y si nosotros asumimos, bueno, es que aquí me brinqué un paso, perdonen. Si asumimos que el trabajo que consume la máquina de Carnot es igual al que produce la máquina, ¿verdad? Entonces esto implica que omega entre QA es mayor que omega entre QAC. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la máquina de Carnot consume todo el trabajo de la máquina más eficiente. Entonces, WC se convierte en W. ¿Por qué? Porque es el trabajo que produce la máquina más eficiente. Si eso es así, si eso fuera así, entonces quiere decir, si esta cantidad es mayor que esta, es porque QAC es mayor que QA, ¿verdad? Y entonces la división da menor. Entonces, esto implica que QAC es mayor que QA. Entonces, esto implica que QAC menos QA es mayor que 0. Y como estamos consumiendo todo el trabajo que produce la máquina de eficiencia es igual al trabajo que consume la máquina de Carnot, entonces esto implica que QA menos QB, que es esto, ¿verdad? Es esto que está aquí, es esto, es igual a QC, que es el calor al depósito de alta temperatura menos el calor que viene del depósito de baja temperatura, ¿verdad? Esto que está aquí es esto. Entonces lo volvemos a arreglar y decimos, esto implica que QAC menos QA, ¿verdad? Paso este a restar al otro lado y este a sumar al otro lado. Entonces, QAC menos QA es igual a Q es igual a QBC
perdón, aquí me faltó QB, ¿verdad? QA menos QB, ajá, QAC menos QBC, sí, exactamente. Entonces, este QA pasa a restar al otro lado, acá, a QAC, ajá, y este QBC, ¿verdad? Entonces pasa a sumar al otro lado, entonces menos QB. Pero fíjense que esto que está aquí es mayor que 0. ¿Verdad? Lo que implica que esto que está aquí es mayor que 0. ¿Verdad? Entonces quiere decir que el flujo neto del depósito de baja temperatura menos el flujo neto al depósito de baja temperatura es mayor a 0. Y eso contradice el depósito, el postulado de Clausius, ¿verdad? Entonces decimos, esto implica que el flujo neto de calor desde el depósito a temperatura alta es igual al flujo neto de calor desde el depósito a temperatura baja. Y esto contradice el postulado de Clausius. Por lo tanto, la primera premisa es falsa. O sea, el ciclo de Carnot es el más eficiente. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la primera premisa nos llevó a decir que lo que viaja del depósito de alta temperatura es igual a lo que viaja del depósito de baja. Lo que viaja del depósito de alta temperatura es igual a lo que viaja del depósito de baja temperatura. Y eso contradice el principio de Clausius, porque no puede haber ese efecto que se viaja calor de un depósito al otro sin haber otro efecto más en el ambiente. Entonces eso contradice. Entonces, esta premisa es falsa. Esto implica que es falsa. ¿Por qué falsa? Porque nos llevó a esta conclusión, ¿verdad? Y esta conclusión no puede ser. Entonces seguimos. Por tanto, la primera premisa es falsa, o sea, el ciclo de Carnot es el más eficiente. El ciclo o máquina de Carnot es la más eficiente porque sus procesos son reversibles. Las máquinas reales no hacen procesos reversibles y además tienen pérdidas por otros factores. Esto hace que ninguna máquina real sea más eficiente que la de Carnot. ¿Ok? Entonces ya ahí tenemos ya un parámetro para resolver problemas. Nosotros resolvemos problemas, encontramos la eficiencia de Carnot, encontramos la eficiencia de la máquina real. La eficiencia de la máquina real tiene que darnos menor que la eficiencia de la máquina de Carnot del sistema equivalente. Y listo. ¿Lo ven? Entonces hemos desarrollado una muy buena herramienta para analizar sistemas reales. ¿Alguna pregunta? Verónica. Perdón, profe, es que está lloviendo mucho y casi no le escucho. ¿Alguna pregunta, Verónica? Ah, no, de momento no.
Manfred, No, profe. ¿le quedó claro, Manfred, que esto no es una máquina de movimiento perpetuo? Sí, claro. Ok, además voy a aclararle otra cosa. Las máquinas de movimiento perpetuo no existen. Sí, De por hecho, eso, pero es que como usted dijo que era hipotético, pensé que era, digamos, algo así. sí, pero esto no es una máquina de movimiento perpetuo. Esto es una máquina térmica de máxima eficiencia, creada por Carnot mentalmente. O sea, Carnot dijo, si pudiéramos hacer procesos reversibles, entonces esta sería la máquina más eficiente posible que podríamos construir sobre el planeta Tierra. ¿Verdad? Pero entonces, como no podemos hacer procesos reversibles, entonces es una máquina ideal. Ahora, las máquinas de movimiento perpetuo son máquinas que incluso en Estados Unidos están prohibidas ir a patentarlas. Se llaman máquinas de la primera clase si contradicen la primera ley de la termodinámica y máquinas de la segunda clase si contradicen la segunda ley de la termodinámica. Entonces, si usted va a patentar una máquina de la primera clase, lo meten preso. Y si va a patentar una máquina de la segunda clase, lo meten preso también. ¿Ok? Eso en la oficina de patentes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya están hasta la Y porque coronilla. yo, ajá, yo sé que no existen y que no se puede hacer, por eso cuando usted, bueno, de esto más o menos algo había escuchado y como sabía que era algo hipotético, pensé que era algo así, pero no, ya me quedó claro que no. Ok, sí, por eso. Le quiero dejar claro de que aquí no estamos hablando de máquinas de movimiento perpetuo. Estamos hablando de una máquina térmica de máxima eficiencia. Una nota aparte es aclararle lo de las máquinas de movimiento perpetuo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la máquina de Carnot. Ok. José Pablo, una pregunta. Bueno, José Pablo nunca está. David, Sorry, profe, es que estoy con el audio en el teléfono. No. Y Pablo le está dando en el chat. ok. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer la pausa y les aviso. Cuando empezamos la tercera clase, ¿ok? Esto hace que ninguna máquina real sea más eficiente que la máquina de Carnot. Listo. Ok.